Los sábados, el IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Y conozca los procesos que desarrolla el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Proyección social. Articulación de la academia. Formación continua buscando el bienestar de la sociedad. El IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo. En esta mañana del sábado le damos la cordial bienvenida al doctor Luis Fernando Rosas Londoño. Qué gusto tenerlo aquí en la UD 90.4 FM Estéreo y en el programa Pase la Voz de la extensión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Maravilloso sábado y bienvenido, doctor Luis Fernando. Un abrazo para usted, mi querido Remiro, gran maestro de la radio, para John, que tiene mucho que aprenderle. John, usted hace gran maestro que es Remiro. Así es, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido a nuestro programa Pase la Voz. Para nosotros es un placer, es un gusto tenerlo en nuestro programa. Sí, Remiro. Bueno, doctor Luis Fernando, vamos a hablar de paz. Vamos a hablar de la creación literaria que en la reciente Feria del Libro en Bogotá causó furor, lo que usted narra en el libro, lo que cuenta. Recordémosle a los oyentes de Pase la Voz el título del libro. Sí, Remiro. A ver, este libro fue lanzado hace un año en la Feria Internacional del Libro, no en esta del 2023, en el 2022, por el actual canciller de Colombia y gran maestro de todos estos temas de los conflictos, Álvaro Leiva. Y desde 2022 hasta ya hace un año he visitado 10 departamentos, más de 20 universidades, muchos escenarios de gremios, todos los sectores. El título de la obra es De la paz silenciosa a la voz silenciada, de Luis Carlos Galán a Álvaro Leiva. Y contamos la historia del país desde el gobierno de Carlos Lleras Restrepo hasta el de Duque en ese momento, porque pues no se habían hecho las elecciones en Colombia, pero también cuento historias que el país no conocía, Retiro. Por eso ha sido un éxito, porque muchos hablan de paz, pero en mi caso y en el caso del canciller, usted sabe que él ha buscado desde hace 45 años para todos los gobiernos, ni izquierda ni derecha pueden decir que no les ha ayudado. Y yo dije, Remiro, no es posible que yo me haya jugado tantas cosas en esta vida, mi propia vida, una persecución política, porque pues es un tema de 4 millones, un tema que ha generado una solidaridad inmensa, pues, por atajarlo a uno, fuerzas oscuras. Y he contado todos estos temas. Y la verdad es que me siento feliz por los resultados que el país me ha dado, tanto no solo en ventas, sino en conocer otra verdad sobre los procesos de paz en Colombia desde el territorio. Miro, dormimos en las montañas colombianas, en el Tolima, estuvimos en Santo Domingo, estuvimos en Florida y Pradera, estuvimos en Sucumbíos, dormimos muchos días aguantando hambre, haciendo nuestras necesidades en los chontos. Esa es la gran diferencia con aquellos que son nombrados por un decreto y aquellos que somos designio de un compromiso en silencio, como ha sido en mi caso el mío, por la paz del país, por la resolución de un conflicto. Así sigan otros. Uno no va a decir que firmando un acuerdo se acabó ya pues y que eso es paz. No, paz tiene que ver con el tema educativo, con el tema del empleo, con las garantías al tanto desprotegido que hay en Colombia. Recordemos el nombre del libro en su voz, doctor Luis Fernando.
de la paz silenciosa a la voz silenciada, de Galán de la paz silenciosa a la voz silenciada, que este año en la Feria Internacional, un año después de su lanzamiento oficial, causó más furor que en la apertura. Bueno, vamos a hacer historia con John Swan, el director de Pase la Voz, y el doctor Luis Fernando Rosas. Usted dice, contamos historias que la generación de hoy no conoce, porque además la generación actual es reticente, le saca el cuerpo a la lectura. Le gusta que le cuenten todo y en resumen y que todo sea fácil. Bueno, y eso es lo que está pasando y es lo que tenemos. Usted habló de contar de el doctor Carlos Lleras Restrepo. Hay una puntualidad que tiene mucho que ver con la paz. Carlos Lleras Restrepo, presidente de Colombia, dos hechos fundamentales. El primero, consolidó la reforma agraria en nuestro país. Los doctos en la materia dicen que es la verdadera reforma agraria, que luego la mandaron al ostracismo. Y lo segundo, es el único presidente que ha mandado a dormir al pueblo colombiano a las 3 de la tarde. Esos dos hechos. Pues sí, son dos temas fundamentales que el país recuerda. La reforma del 68 que crea tantas entidades que le sirvieron al país. Usted recuerda cómo con la autoridad de Carlos Lleras mandó a dormir a los colombianos a las 7 de la noche por una decisión y un desorden que se presentó en el país. Pero sobre todo en ese gobierno comienza el doctor Julio César Turbay Ayala en el 78 designa a dos paisanos míos de Caldas, a Otto Morales Benítez y a John Agudelo Ríos, para que inicien los primeros procesos de paz con las FARC. Comienza entonces ese proceso que nace, usted recuerda muy bien, la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, y allí se intenta en Carabobo Norte, se intenta en la Uribe, se intentan varios procesos y Belisario logra avanzar en algunos temas importantes. Carlos Lleras entonces, antes con Otto renuncia porque se da cuenta que hay enemigos. Utiliza una frase que el país recuerda: los enemigos agazapados de la paz. Eran aquellos que le tiraban dardos al proceso de paz porque no les convenía. Y esto desde Carlos Lleras hasta la actual, uno sabe que hay unos temores porque se resuelvan ciertos conflictos en Colombia, especialmente de aquellos personas interesadas en no saber la verdad. Por eso en mi obra, desde Carlos Lleras hasta Iván Duque, y recuerdo mi paso por el gobierno como funcionario en la alcaldía de Petro, pero sobre todo cómo a través de esos procesos se intenta la justicia transicional, que solo se logra en el gobierno de Juan Manuel Santos, quien es ungido por Álvaro Uribe, luego traiciona a Álvaro Uribe y llega a la presidencia de la República. Entonces, la verdad es que es un episodio importante, y ahora sí que más, porque en mi libro yo regaño a la JEP. Yo fui cofundador, me vinculé por Naciones Unidas, porque usted recuerda muy bien, ya pasando pues por Carlos Lleras y todos los gobiernos que intentan la paz, un proceso de firma. En el gobierno de Santos se crea entonces la JEP. ¿Y por qué le temían a la JEP? Por la verdad. Y hoy que Mancuso está diciendo tantas cosas, pues me imagino tantos sectores que atacando quieren ocultar la verdad. Pero la verdad no es solamente para las FARC, también deben decir las FARC, los terceros, los empresarios, los paramilitares, todos tienen que decir cómo fue que actuaron y lo que está revelando Mancuso en la JEP. Y yo le dije a la JEP en mi obra, no entiendo ustedes por qué no han aceptado la comparecencia de Mancuso, de Benito, de los terceros, de los empresarios, y ya hoy lo están haciendo, porque la JEP tenía un criterio eminentemente jurídico y la JEP es política también, porque todo se hace es a través de hechos políticos. Los que están detrás de todo esto han sido actores políticos en las regiones. Yo cuento cómo en la JEP se vive, por ejemplo, cuando se firman las primeras actas de comparecencia, y hoy
muchos están asistiendo. Mire, aquellos que dicen, no, es que la JEP fue creada para las FARC, están muy equivocados. Hoy hay casi 2.000 militares. Le pongo un claro ejemplo. Rito Alejo del Río, si no hubiese comparecido en la JEP, no estuviera libre hoy en la casa. 40 años le aplicaba la justicia ordinaria. Y hoy estos son claros ejemplos de lo que es la JEP. Me preocupa que se me burocratice mucho con gente no comprometida con la paz, pero soy un defensor de lo que hace jurisdicción, que no es solo en Colombia, en Sudáfrica, ahora que la vicepresidenta visitó Sudáfrica, nosotros sabemos que la justicia transicional funcionó en muchos países de África, donde fue claro ejemplo, en El Salvador, se ha aplicado entonces en grandes modelos. Doctor Luis Fernando Rosas Londoño, ya ha pasado un año desde que salió ya publicado el libro De la paz silenciosa a la voz silenciada. ¿Cuál ha sido ese resultado o ese cambio que ha generado desde la publicación hasta la fecha de hoy en el gobierno nacional y también en temas de justicia? Qué buena pregunta. Mire, yo quiero recordarle, y Freddy lo sabe, yo fui candidato a la alcaldía de Bogotá con Gustavo Petro. Fui el único candidato que renuncié a favor de Petro. No pertenezco al pacto histórico, yo soy un hombre independiente. Y en esa independencia, yo dije, hay que darle la oportunidad, como el país se la dio a Antonio Navarro, a Rosenberg Pavón, que estuvo en el uribismo, a Bustamante, a Eber, que estuvo en el uribismo, a Franco, que estuvo en el uribismo, y a los otros de otras corrientes. Entonces usted ve que mi posición no es ni izquierda ni derecha, sino que quiero ser centrista. Y la atención a la que yo, gracias, a la atención que he llamado al país es a que el gobierno del presidente Petro está cometiendo un gravísimo error en la paz total. ¿Y cuál es ese error? Ya me bajé el taxi. Bueno, ¿y cuál es ese error? Ese error es, Fredemiro, John, para hacer la paz, hacen falta ¿qué? Negociar con los adversarios políticos. Y aquí hay que, después de elecciones, mire, este país se va a polarizar otra vez por las elecciones regionales. Entonces, hablar en medio de elecciones, pues es muy complejo. Hay que ir dejando la pica en Flandes, por eso pero estoy invitando para que después de esas conclusiones del foro, en la Universidad de La Salle, le hagamos unas propuestas al país. ¿Y cuál es mi propuesta concreta? Necesitamos conversar con aquellos actores políticos que han sido perseguidos por la justicia. Yo, por ejemplo, que soy objetivo, a mí me parece que la condena a Andrés Felipe Arias es exagerada. Otros le podrán decir ladrón, criminal, y no soy uribista, tengo todas las contradicciones con el Centro Democrático, todas. No me gusta el odio de la señora Cabal, no me gusta el odio de la señora Paloma. Necesitamos gente moderada, ponderada, estadistas en la política colombiana, pero en estos temas hay de todo. Entonces mi propuesta es que en la paz total necesita conversar con Uribe, necesita conversar con los actores que hemos sido perseguidos, porque yo soy uno de ellos, que hemos sido perseguidos por trabajar en los temas de paz, de izquierda, de derecha. Y mi propuesta es que Colombia debe llegar a una ley de punto final. Si estamos hablando, Fredemiro, John, de perdonar a la gente de las FARC, hablar con los narcotraficantes, ¿por qué no buscamos que muchos actores políticos, analizando sus temas judiciales, pues sean perdonados y hagamos una ley de punto final? Colombia necesita un perdón y olvido, así no le guste a los amigos de la falsa moral en Colombia. Y esa es mi propuesta, una ley de punto final, que si esa ley de punto final no se dé, nos lleve a una Asamblea Nacional Constituyente si no se hacen las verdaderas reformas. Es que por Petro votaron 11.500.000 personas por lo que hoy está haciendo. ¿Y cómo le va a quedar mal al país si eso fue lo que se comprometió en su voto programático y en su gobierno? Tengo algunas críticas, a mí no me gusta alguna gente que ha llegado al gobierno
pero le tocaba en esa política dinámica llevar ciertos personajes que éticamente a mí no me gustan y que ya han ido ya provocando sus resultados en materia de las decisiones que el presidente Petro ha tomado. Y si alguien históricamente tiene una autoridad para hablar de ese tema, pues perdónenme la poca modestia soy yo, porque además en el momento más decisivo, no de ahora, no soy de los nuevos aliados, porque no soy de izquierda, no soy de derecha, yo trato que mis ideas vayan a, como lo expreso en mi libro, a todos los actores, pero el país tiene que perdonar. El país, Redemiro, necesita una ley de punto final. Doctor Luis Fernando, hay un tema que casi no tocan los medios de comunicación. Esta mañana yo lo hablaba con John antes de contactarlo para la entrevista y decíamos que a nivel de países con democracia, que quedan pocos, afortunadamente Colombia la tiene así sea entrecomillada. Se elige un presidente con un 20% de la población total y se le acepta y se respeta la democracia. ¿Usted no cree que este es un punto que le hace daño a elegir un mandatario que no tenga ni siquiera la mitad de la población respaldándolo? Pues siempre en Colombia ha existido, mi querido Fredemiro, el voto útil. Aquí en Colombia no votamos por programas, la gente no lee los programas. Hoy leía a un importante analista político, el doctor Ferney Paz, y en su análisis político hace unos planteamientos supremamente importantes dirigidos a su pregunta. Aquí lo que necesitamos es hacer unas verdaderas reformas para todos, porque Petro ni Iván Duque, mire ese gabinete de Iván Duque. A mí me parece que el ministro del Interior y el ministro de Defensa daban para jefes de unidad de un departamento administrativo, pero para ministros no. Hemos perdido la dignidad, y no solo de los gobiernos, que ya ser ministro, cualquier lagarto llega a ser ministro, cualquier pendejo. Entonces, un presidente de la República es el presidente de todos los colombianos. Y por eso mire la propuesta que yo formulo, Fredemiro. Mire que hablo de la otra parte de los colombianos, y que hay que hablar con los otros actores políticos para llegar a un gran acuerdo nacional, que el alto comisionado y el gobierno del presidente Petro deben tender la mano hacia un diálogo nacional. Bienvenidos con los paramilitares, bienvenidos con los reincidentes, bienvenidos con las FARC, pero ojo con los actores políticos que son los que están detrás del poder. Doctor Luis Fernando, hace un momento nos mencionabas que se presenta el primer simposio nacional, ¿no? O el primer simposio colombiano por la paz. ¿Cuál es esa vinculación de la educación pública o la educación privada frente a la evolución o el respaldo hacia todo este hacia este proceso de paz que llevamos en estos últimos años? Pero me parece que sin las universidades, sin las nuevas generaciones, sin un nuevo concepto de los ciudadanos hacia comprender, mucha gente dice, ¿cuál paz? Eso no se hace así. No, hay que llevarla a que las nuevas generaciones, los profesionales y los académicos de Colombia discutan estos temas. Por eso es bienvenido este simposio que acaba de pasar, este 17 y 18, donde expuse unas tesis que son las que he resumido acá con ustedes. ¿Cuáles son los puntos centrales de esas tesis que pudo compartir en el simposio, donde estuvo también muy activo un hombre de letras y que tienen ustedes como un parangón parecido en lo que les ha sucedido personalmente, el doctor Ricardo de Lozada Valderrama? ¿Cuáles son esos puntos vitales, doctor Luis Fernando? Primero, la necesidad de un respaldo de todos, como lo vamos a expresar, a la propuesta y a la iniciativa de paz total del presidente Gustavo Petro. La vinculación de la academia. Aquí en este foro estuvieron exministros de Europa, exministros
del mundo musulmán, el imán Julián Zapata, el doctor Ricaute Lozada, gran convocante, ex procuradores de la nación, empresarios como Besudo, ex procuradores como el doctor Bernal Cuellar, ex militares, personas de la derecha del Centro Democrático. Es la expresión más hermosa que he visto en torno a la paz en estos años, lo que acaba de suceder el 17 y 18 en la Universidad de La Salle. ¿Qué significó este primer simposio para la paz realmente para Colombia y para también el tema de la educación en nuestro país? Pues haber observado tantos estudiantes, tantas personas vinculadas en todo el país a través de la virtualidad, y que quede claro que es mejor un mundo donde se busque la reconciliación, un mundo donde no sean las armas el primer actor de presupuesto cuando se discute un plan de desarrollo, que sea políticas que tiendan a generar a través de esos procesos posibilidades de empleo, posibilidades de educación, posibilidades de buenas relaciones internacionales, conocer los deberes y los derechos de los ciudadanos, porque no solamente son los deberes, también los derechos de los ciudadanos, y conocer cómo va el mundo. El mundo vive en permanente choque. Uno de mis personajes hace unos años se llamaba Samuel Huntington, que hablaba del choque de las civilizaciones. Hoy estamos entrando en el mundo del mundo de la inteligencia emocional, el mundo de las inteligencias artificiales, y qué doloroso cuando suceden persecuciones ya de carne y hueso, por ejemplo, como en Texas, un muro, que hay que discutir el tema de la migración en Colombia. Yo los dejo, que entro ya a una reunión y ya voy, y me están llamando, y le agradezco mucho, querido Vladimir. Venga, contéstenos la última, doctor Luis Fernando, la última. El rector de la Universidad Distrital, el ingeniero Giovanni Mauricio Tarazona Bermúdez, tiene una tarea que es reconfirmar que la universidad pública, a través de la Universidad Distrital, es un territorio de paz. ¿Cómo hacer ese tejido de paz en una Colombia tan convulsionada y tan sectorizada políticamente? Ahora que nosotros decimos sí o sí, tenemos que defender a nuestra nación de una idea ilógica políticamente hablando y que no es socialmente bienvenida. Cuando se habla de golpe de Estado y sacar al presidente a los empeñones o los empujones, cuando debemos jalarle al diálogo en este territorio de paz. A mí me parece, por ejemplo, muy arriesgado. Yo sé que el presidente, y lo hicimos en la alcaldía, yo era funcionario, era otro momento, era otro. Yo creo que el presidente debe unir al país, esa es la invitación que yo le hago. Lógicamente no es fácil, porque es que está haciendo reformas y está peleando contra mafias. Mire, aquí se han apoderado del Estado 20 familias, y esas 20 familias son las que están también bloqueando al presidente Petro, y Petro fue elegido para hacer esas reformas. Yo veo muy coherente al presidente Petro en defender esas reformas, porque las inscribió como su plan de gobierno, por eso votaron los 11.500.000. Claro, hay que conversar con el otro país, y la forma de conversar es con la propuesta que yo estoy haciendo. Miremos, por ejemplo, el gran problema que hay hoy, que es la justicia. Mire, ya nadie cree en la justicia en Colombia. Están condenando temas que son fiscales o administrativos o disciplinarios como un gran delito penal, porque los penalistas solo saben de derecho penal, y están dejando de lado perseguir a los grandes del país. Cuando un expresidente de Colombia ha estado en la cárcel, y hay grandes investigaciones de Odebrecht en el Perú, en Brasil, y en Colombia los grandes temas pasan, y aquel que opine así, pues lo vetan, lo encanan, lo persiguen o lo matan. Entonces, este es un país que necesita una justicia independiente. En conclusión, lo que está haciendo la Universidad Distrital y el rector
es una cátedra para la paz y mi invitación es a que el gobierno distrital, que es quien preside con el ministro de Educación, le den más recursos a la universidad para estos temas. Es una universidad ejemplo para Bogotá y el país. Doctor Luis Fernando, muchísimas gracias por estar en Pase la Voz, programa institucional que dirige Roberto Ferro, el ingeniero, que también es el director del IDESUD. Un abrazo cordial, feliz resto de día y que fluyan las bendiciones para usted, para Colombia y que pensemos mejor en nuestro país. Un saludo, abrazo, John, gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Mil gracias. Los sábados, el IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Y conozca los procesos que desarrolla el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Proyección social. Articulación de la academia. Formación continua buscando el bienestar de la sociedad. El IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo.